Buenas tardes, noches, hermanos, ¿cómo están? Bien. Qué bendición que estamos bien, amén. Gracias al Señor por una oportunidad más de vida que nos regala, hermanos. Bueno, otro día más de vida y una oportunidad más de poder reunirnos en este hermoso lugar tan acogedor y tan, pues ahora sí que bien cómodo, ¿no? Que el Señor nos permite poder tener para reunirnos. Damos la bienvenida también así a nuestros hermanos o amigos que se van a conectar en las redes sociales en este servicio. Y pues el Señor ha sido misericordioso para con nuestras vidas, hermanos, y nos permite este día poder reunirnos para aprender algo de su palabra. Teniendo en cuenta, hermanos, de que pues gracias a Dios por la pura misericordia que Él tiene por nuestras vidas, podemos compartir de ella porque pues todavía, ¿verdad? Necesitamos que arreglar muchas cosas y que aprender muchas cosas de las que todavía no sabemos, pero el Señor en su grande misericordia nos ayuda a comprender un poco de ella y así todos juntos también, hermanos, podemos enseñar, ¿verdad? Y así también enriquecer la clase y poder tener un mayor conocimiento de la palabra del Señor. ¿Qué le parece si inclina su rostro en su lugar y oramos al Señor y le decimos: Señor, gracias por este momento, Señor, que nos vas a permitir, Señor, de poder escudriñar tu palabra, Señor, de poder aprender de ella, Señor. En esta noche, Señor, queremos pedirte a título personal, Señor, te quiero suplicar, Dios, que tomes tu control de mi persona, Señor, de todo mi ser, Señor, que sea tu palabra la única, Señor, que resalte, Señor, en medio de nosotros, que podamos aprender de ella, Señor, y que nos des el conocimiento, la revelación, Señor, necesaria, que tanto necesitamos, Señor, y seas tú tomando el control, Señor, de mi persona, Señor, y seas tú obrando en los corazones de cada uno de los que van a poder escuchar y escudriñar tu palabra en esta hermosa noche, Señor, o cuando sea, Señor, que vayan a ver el video o que vayan a escuchar el audio, Señor. Sea siempre tú, Señor bendito, en medio de nosotros y siempre sea la honra y la gloria a ti, Señor. Muchas gracias. Amén. Bien, hermanos, habíamos estado, ¿verdad?, con inercia estudiando el capítulo 5, pues ahora nos toca ya el 6, gracias a Dios. Romanos capítulo 6, en la Reina Valera, hermanos, tiene como subtítulo Muertos al pecado. No porque yo me sienta mayor, hermanos, ni eso, pero quise poner ahí un tema no diferente, que es vida nueva en Cristo. Los conocedores que ya han leído esta parte y que ya tienen bastante entendimiento de esto, pues ya saben, ¿no?, a lo que vamos o qué es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta noche. Y fíjese que yo creo que esta parte de la que, bueno, Pablo ya ha venido hablando de eso, pero en lo que nos lleva a la santificación, hermanos, yo creo que es con la que más vamos a batallar nosotros, por lo que el hermano ya nos explicaba el capítulo anterior, ¿no? Porque pues hay una naturaleza que pues cayó, ¿no?, la naturaleza caída del hombre, pero gracias al Señor, hermanos, que hemos sido redimidos y Él es nuestro Redentor. Entonces, la verdad de la situación, hermanos, es que Pablo en el capítulo 7 lo va a hablar más detallado, pero hay una batalla, hermanos, que se libera en nuestros cuerpos mortales, que están vendidos, como él dice, totalmente el pecado, pero eso, hermanos, que se va a llevar a cabo más adelante, eso no quiere decir que nosotros tengamos que vivir en esa manera. Fíjese que Pablo expone de una manera muy explícita y clara en este capítulo de lo que significa la santificación y el estar en Cristo Jesús. En Romanos vamos a estar ahora tratando del 1 al 14. Enseña que los cristianos, oigan bien, al ser bautizados, no necesariamente en el bautismo que comúnmente hacemos, pues ese sacramento, esa acción que llevamos, no en las aguas del bautismo, pero sí en este bautizo. Y ahorita vamos a ver. El creyente o el cristiano al ser bautizado muere al pecado y resucita una nueva vida en Cristo.
Por lo tanto, debemos vivir activamente en esta nueva identidad, ofreciéndonos, sí, a sí mismos como instrumentos de justicia y no como esclavos al pecado, pues ahora somos seres liberados con la capacidad de cambiar y vivir para la gloria del Señor. Claramente, hermanos, la santificación en nosotros no va a haber, tenemos que ir avanzando como vamos viviendo y no vamos a poder llegar a sino hasta que el Señor totalmente nos santifique cuando ya recoja su iglesia. Pero sí debe de ir viéndose un avance a personas, ¿no? Que todos entendemos esto y es aquí el pleito porque al final quiero tocar eso, pero hay dos, hermanos, ramas que están bien difíciles ahorita y que el otro día platicamos con alguien ahí y es que estas dos son de vida o muerte, hermanos. Es así algo como trascendental que es de vida o muerte. Por ejemplo, el libertinaje y el legalismo. O sea, estas dos extremos que muchas personas se basan y que según ellos tienen ciertos bases bíblicas y pues por ahí se viera como que tal vez, pero al escudriñar bien nos damos cuenta de que no es lo que Pablo estaba enseñando o no es lo que ellos habían entendido. Fíjese que ¿para qué se hace una carta o se hace un escrito a la iglesia o a las iglesias que se le fueron escribidas, sino para que se den cuenta de lo que ellos mismos vivían? Por ejemplo, Pablo no le escribió lo mismo, bueno, cosas parecidas por ejemplo, los Gálatas y eso, ¿no? A los Corintios los corrigió también de otra manera, pero era conforme a la necesidad que había en ellos o que estaban sucediendo, ¿verdad? Entonces, pues Pablo, al extender esta carta, hermanos, en el capítulo 6 que dice así, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta, ¿no? Entonces, ya ahí entendemos en qué es lo que estaban batallando, ¿no? La iglesia en Roma, y es que el contexto de esta iglesia, hermanos, imagínense toda la historia romana que hay, ¿no? O sea, una historia muy difícil, hermanos, una historia, por decir algo muy salvadoreño, muy amarga, ¿no? Muy así, muy triste, una historia totalmente corrompida, hermanos, en la que estaban ellos atravesando o el imperio romano tenía. O sea, se pueden escuchar en libros de historia o ver pues películas y cosas así que era algo terrible lo que vivían, ¿no? Entonces, póngase en esa situación de que ellos vivían, era un libertinaje, hermanos, que ellos tenían estas personas apartadas de Cristo vivían una vida, hermanos, híjoles. Bueno, decimos de antes, pero ahora también por ahí nos la llevamos, vamos a ver quién salimos más mejores, pero Pablo les escribe y les dice, bueno, perseveraremos, hermanos, en el pecado para que la gracia abunde. ¿Por qué creen? Porque habían entendido mal ellos mismos del deseo pecaminoso de la carne, querían entender mal las escrituras cuando Pablo escribió acerca de la gracia del Señor, que por gracia somos salvos y no por las obras y mucho menos por querer cumplir la ley, porque pues no podemos llegar a eso. Entonces en el 2 les dice, bueno, en ninguna manera, porque los que habemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y en el 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Vamos a leer hasta el 4. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Fíjense, esto que le acabo de escribir en estos primeros 4 versículos, hay mucha tela que cortar, hermanos. Pero principalmente, cuando Él les dice, ¿por qué hemos de seguir viviendo así si hemos muerto totalmente al pecado? Muchos dicen que se puede contradecir Pablo, porque en el capítulo 7 va a hablar claramente de una ley que hay en nuestros miembros, hermanos. Una ley que hay en nuestros cuerpos carnales totalmente, pero cuando les dice en el 3, ¿no sabéis que hemos sido bautizados? Esta palabra bautizado o bautismo que habla aquí, que en este momento Pablo no se refiere claramente a la acción que llevamos a cabo nosotros, hermanos, como cuando hemos ido al lago, hemos ido al río. Es parte de, pues es la manera como nosotros le dejamos ver al mundo
con quién pues ahora sí que nos identificamos, ¿no? O bueno, esa es pues es una obediencia que llevamos también y que es algo muy bonito porque también no solamente lo hacemos para con los demás, por primordial está Dios, ¿no? Que pues nos arrepentimos de nuestros pecados pasados y ahora estamos dispuestos a vivir una vida en santidad para Él, como seguidores de Él, nos identificamos en ese momento. Pero Pablo se refiere que hay, hermanos, algo que sucede espiritualmente que a nuestros ojos carnales están cortos. Cuando la palabra del Señor es expuesta a nuestras vidas y somos nosotros redarguidos por el Espíritu Santo de Dios, hermanos, y creemos al Señor, oiga bien, ahí es donde entra la fe. Creemos al Señor, tenemos la confianza, porque todos decimos que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, y lo primero que pensamos es milagros, y pensamos es cosas así, pero mire, fe es la certeza de lo que se espera. ¿A quién espera la iglesia si no es a su Redentor Jesucristo? Y es la convicción de lo que no se ve. Creemos, aunque no lo veamos, pero es algo increíble, literalmente, que ahora el Espíritu Santo de Dios está con nosotros. Cuando creemos al Señor, automáticamente, espiritualmente, sucede esto. El Señor nos bautiza de pies a cabezas. O sea, totalmente nos sumerge. Es más, esta palabra, en un poco de estudio, se refiere como cuando hacían tintas textiles que sumergían la prenda en cierto, por ejemplo, la blanca, ¿no? Y la sacaban ya en totalmente el color que querían, pues ya en ella, y quedaba totalmente diferente. Ya no salía igual o ya no volvía a salir. O sea, esa es la idea que Pablo les está presentando. Cuando ustedes fueron bautizados, cuando creyeron en el Señor, fueron bautizados en Jesús, porque Jesús es el camino al Padre. ¿Ok? Ahí vamos armando lo que Pablo les quería decir. Fueron sumergidos. En ese sumergido, lo que sucede es que ya el Señor, el Señor Padre ya no nos ve a nosotros como los pecadores, sino que ve el sacrificio del Señor Jesucristo y que Él nos ha justificado. ¿Ok? Como ya mismo hemos visto. Entonces, primero es el creer, luego la justificación y ya después sigue la santificación, que eso ya nos conviene a nosotros. Y Pablo, más adelante de aquí, lo va a dejar ver de que eso, hermanos, es por decir algo, es un permiso, una licencia o es que no sé si decir libre albedrío, pero nosotros, es una decisión propia, hermanos, de nosotros el santificarnos. Y se puede ver durante toda la Biblia, ¿no? El Señor ciertamente es el deseo de Él que nos santifiquemos. Entonces, pero el Señor nos va a obligar a hacerlo. El Señor pone sus estatutos, si no Él hubiera obligado a Satanás a que Él fuera santo. ¿No? El Señor lo creó libre, así como creó a Adán y a Eva, pero no los obligó a que se mantuvieran en santidad, no, los dejó. Pues es la justicia de Dios, es lo que no entendemos. Sin ir más allá, cuando Pablo les dice, bueno, fueron bautizados en Cristo, cuando creen en Cristo, creemos en Cristo, somos sumergidos en Él, dice, en su muerte, totalmente para que nuestras vidas pasadas o nuestro hombre pasado, atado a la naturaleza pecaminosa, quede totalmente muerta. O sea, ¿ya por qué? Porque ya no hay vida en ese hombre, en día sí, ya el Señor ya no nos ve con esa característica del pecaminoso más, ¿no? Sino, o sea, ya murió, Él mismo dice, yo los pecados los echo a la profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos, cuando somos justificados en Él. Entonces, somos bautizados en su muerte. Quedamos ahí, que somos sumergidos para que nuestro hombre carnal, hermanos, ahora sí que nuestro hombre pecaminoso, no carnal, nuestro hombre pecaminoso y todo esto que nos ataba, como ya se los ha explicado Él en el 5, pues quede muerto. Entonces dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte. Y sabemos que el que muere, pues ya no, el que muere, pues ya no vive, literalmente. Entonces cuando morimos totalmente, o el Señor nos ve justo ya por el Señor Jesucristo, pues ya eso fue de definitivo. Ahora, juntamente con Él dice, para muerte por el bautismo, o sea, por esa inmersión que Él hace espiritualmente hablando, que
Solo Dios sabe cómo trabaja, hermanos, pero Él nos ve ya justos y limpios ya cuando creemos en el Señor Jesucristo. Por eso es que Él dice, bueno, vengan al Señor, si tus pecados fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser blanqueados y vendrán a ser como blanca lana. Entonces el Señor en ese proceso pues nos purifica, hermanos, de todo eso, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Adivine con qué, con una personalidad, no personal, con una naturaleza totalmente diferente. El pastor dice mucho que damos un giro, ya no de, ¿cómo se le llama al completo? 160, sino que ya hacemos uno para quedar totalmente diferente. O sea, ya no volvemos al punto de partida. Partimos como pecadores totalmente malos, o sea, personas terribles, pero ya no volvemos a caer a lo mismo. O sea, el Señor nos purifica y dice, bueno, Él es fiel y justo. Por eso es que también Juan lo habla en la carta, ¿no?, que escribe que, pues, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tiene para con el Padre. Pero en esto, hermanos, en este sumergimiento, en este bautizo que hace, claramente lo explica Pablo, quedamos totalmente liberados de todo eso. Tanto así que el poder del pecado, que era la muerte, una muerte eterna, hermanos, que está separada del Señor, no el poder, sino la paga, ¿no? La paga de ese pecado, pues ya queda totalmente anulada. Y ahora el Señor, pues ya claramente nos ve justos por ese bautismo que hemos llevado. Fíjese que no está hablando aquí claramente de lo que son los dones de las lenguas y todo eso. No, eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios, que ahora sí que nos redarguye de todo pecado y nos liberta, hermanos. Es el mismo poder del Señor, ¿no?, por medio de Cristo Jesús, para con el Padre, para que podamos ahora sí tener totalmente esa comunión con el Señor. No porque seamos nosotros merecedores, porque seamos buenos, sino porque el puro deseo de nuestro Señor Jesucristo de limpiarnos de todo eso y de hacernos justos delante de nuestro Señor. Sucede la justificación, la fe primeramente, la justificación, y ahora sí, ya Pablo hace, ¿no?, el entre y dice, bueno, ya hemos nacido, también nosotros resucitamos juntamente con Cristo, como un parecimiento que le está dando ya ahí a ellos, para que ya ustedes, dice, no anden y no andemos más en la vida pasada, sino que nosotros andemos en vida nueva, totalmente diferentes, o una vida totalmente diferente a la que antes vivíamos. Y fíjese, cuando esto sucede, el Espíritu Santo nos sella, nos bautiza, o sea, somos llenos, en totalmente, hermano. Cuando dice somos llenos, no es que partes, no, quedamos expuestos totalmente. Entonces, ¿qué sucede? Ya no, hasta nuestro pensamiento, hermano, todo cambió totalmente. Si antes el humano, porque hay una conciencia en él, por eso es que no andan, aunque no sean cristianos, no corren en esta vida matándose unos a los otros, pues saben que es malo. Pero ahora, hermanos, el conocimiento, cuando tenemos al Espíritu Santo, Él es el que nos redarguye. Entonces, claramente sabemos qué es lo que no le agrada a Dios y qué es lo que le agrada al Señor. O sea, por eso es que es la santificación que es progresiva. La santificación es un estado de gracia que entra el creyente por Cristo Jesús, o sea, por la obra de Cristo Jesús. Y esa no termina, como les dije, va a terminar hasta que ya nosotros seamos totalmente transformados de estos cuerpos mortales. Fíjese también que podemos ver que en 2 Corintios, en su capítulo 5:17, Pablo dice, bueno, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. O sea, si tú crees en el Señor, tú ya vienes a ser parte con Él. O sea, si tú eres su iglesia, ya somos su iglesia del Señor. Somos sus hijos. Si somos sus hijos, pues ya somos nuevas criaturas totalmente. O sea, el Señor nos cambió totalmente. Es decir, el Espíritu Santo, cuando está en nosotros, hermanos, nos expone, somos redarguidos por Él, por su poder. Entonces, somos totalmente nuevas criaturas.
Por eso es que las cosas viejas, dice Pablo, o les dice a los corintios, pasaron. Ya no necesitamos andar más en ellas porque no vamos a seguir pecando para que la gracia abunde o porque haya la supergracia que ahora la venden muchos predicadores sin el afán de ofender a nadie, pero ahora venden la supergracia, que tú vives una vida como quieras y pues no hay problema. Al cabo el Señor, pues Él es grande en misericordia, hacen más la misericordia de Dios como si Él no fuera justo, y eso sucede, y no es que uno quisiera entrar en eso, pero tenemos que mencionarlo, hermanos, porque esto es trascendental para nuestras vidas. Porque si así hubiera sido, Pablo no hubiera escrito también a los corintios acerca del joven que estaba teniendo una relación totalmente trastornada con la esposa de su padre o la mujer de su padre. Entonces Pablo le hubiera dicho, oh no, también díganle que yo estoy. No, les dijo, tomen al Señor Jesucristo y a mí en mi espíritu y reúnanse. Y ahora sí que ejerzan lo que es ese, no juicio, pero sí, hermanos, esa exhortación con él. ¿Ok? Y le dice, bueno, si la recibe, qué bueno, y que cambie. Si no, échenlo, entréguenlo a Satanás. Entonces, vemos de que es trascendental para nuestra vida. También el Señor Jesucristo, hermanos, en su manera de vivir lo dejó claramente expuesto a sus discípulos. O sea, no es algo que nos inventemos. ¿Y sabe qué es lo peor? Que sabemos. Lo sabemos muy adentro de nuestros corazones. Cuando hemos cometido un error, está ahí presente, hermanos. ¿Por qué cree usted? Porque hemos sido llamados a sacar todo lo que estaba viejo en nosotros y todas estas maneras de vivir viejas, porque ya el Señor nos ha hecho nuevas criaturas y todas las cosas son hechas nuevas. En primera de Pedro 1, 14 y 15 dice, como hijos obedientes, no os conforméis al deseo que antes tenías estando en vuestra ignorancia. O sea, nos habla de una vida pasada cuando estábamos alejados de Cristo. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Entonces, no es como que solo Pablo está llamando a la santidad, ¿no? También Pedro, también Juan, hermanos, dijo que el que practica el pecado, es anatema totalmente. O sea, está destituido. Entonces, literalmente, hermanos, lo que podemos ver aquí es que también los romanos habían caído, por ahí me imagino que tal vez malentendieron o alguien tal vez les malenseñó la supergracia o la gracia que pues peca y el Señor, al cabo tú ya eres salvo siempre salvo, dicen ahí, o sea, no importa tu manera de vivir. Pero Santiago escribió de que la fe de nosotros, que nosotros mantenemos también, tiene que verse reflejada en nuestras obras. Entonces, Santiago dijo, ¿no? Muchos hacen obras y piensan que por eso tienen fe, pero yo demuestro mi fe con mis obras, hablando de una manera de vivir totalmente diferente a las personas. Pues que también el Señor dijo, ustedes son la sal de la tierra, son luminares en medio de la oscuridad, tienen que ser diferentes, porque cuando Pedro le dijo, no, límpiame todo, le dijo, no, ustedes ya están limpiados totalmente, ya han sido limpiados en su totalidad. Vamos a ir avanzando, dice el 5, porque si fuimos plantados juntamente con él, perdón, hermanos, vamos a leer del 5 y 6. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Ok, cuando le dice ahí, como si fuimos plantados en la semejanza de su muerte, él estaba haciendo semejanzas cuando el Señor murió, hermanos. En esa semejanza que les hace, nos está hablando de, pues nuevamente, ¿no? La muerte de nuestra vieja naturaleza, nuestro viejo hombre que se deleitaba en el pecado. Dice, bueno, ustedes también han sido juntamente con él en su muerte. Entonces les dice, así también lo serán en la resurrección. No solamente hablando de lo que va a pasar caso que muramos o cuando él regrese, no, sino hablando también en la resurrección de un ser totalmente nuevo y diferente, ya en una relación con el Señor y en esa naturaleza, oiga bien, en esa naturaleza que el Señor con la justificación
ha dado a cada uno de los que Él toma por hijo. Claramente no estoy dejando aquí de que no vamos a pecar. Eso es harina de otro costal que tenemos que tocar y que se va a ir tocando bajo el tema, bajo esta enseñanza, porque eventualmente pues puede suceder porque estamos ahora sí que en un cuerpo mortal, ¿no? Y pues no somos perfectos, eventualmente, pero hay una gran diferencia en que se haga eventualmente a que se viva y se deleite uno en los deleites de la carne. Ahora, no es que hay que minimizar o poner una escala o un estándar de los pecados, pero sí tiene mucha diferencia la retribución de estos. Por ejemplo, alguien que asesina a una persona tiene un pago totalmente diferente a alguien que se roba una manzana por hambre. ¿Sí me voy a entender? Ok, no es que lo estoy haciendo pequeño, no, porque para el Señor pecado es pecado, hermano. O sea, Él no pone escalas, pero sí hay que entender, porque a veces nosotros, a personas que tienen ciertas fallas, que tal vez son mínimas, o a veces uno mismo, ¿no? Por ejemplo, a mí a veces me han preguntado algo y por no dar toda la historia, yo vengo y le digo, no, pues esto. Y ¡pum! Está fuera de la realidad, ¿no? Que es mentira. Entonces, dice uno, bueno, para encubrir a la otra persona y aquí, como que uno quiere justificarse, pues no hay justificación. Se mintió. Ok, esa es una falla delante del Señor, totalmente. O sea, es un pecado, hermanos. Aunque nosotros, es un pecado blanco, no, es pecado. Pero no es lo mismo eso a que cometa faltas de muchísimo mayor escala. Por ejemplo, que yo me agarre pidiéndole prestado a mi hermano Juan Carlos, y luego a mi hermano Julito, y luego al pastor, y así al hermano Amedio, y me vaya con todos, y me huye, hermanos, y se acabó, y ya no les pagué, o sea, si ven, tiene una retribución muchísimo mayor, y no es que lo esté poniendo en escalas, pero ciertamente, mientras vivamos en esta carne, hermanos, hay una ley en nuestros seres que somos pecaminosos, o sea, estamos atados, es un deseo, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, yo a veces digo, Señor, solo yo seré así de malo. O sea, a veces hemos salido, bueno, cuando salí yo bien bromistas, que en el trabajo sobre todo, no éramos unas plebadas ahí tremendas. Entonces, cuando se da la oportunidad, como que quiere uno por inercia no volver y dice, uy, no, espérate, ya no, ya eres, sí me voy a entender, ya eres diferente, pero hay un deseo, hermanos, o sea, híjoles, como cuando a veces algo simple, ¿no? Como cuando alguien puede rebasar al carro que va, ahora sí que si dice uno, no, pues siempre quiere irle uno a salir adelante, como dijeron en mi país, la ley del más vivo. Siempre anda uno, hermanos, ahí como que buscándole lo que más se acomode al bienestar de nuestro propio pensamiento. Entonces, es algo bien difícil, pero ciertamente el Señor ha dicho que hemos sido también semejantes, no solo en la muerte, que ya queda el sin paga, ahora sí que sin poder el pecado sobre nosotros. Oiga bien, sin poder. Ya no, ya está acabado. Si nosotros lo seguimos es por propia diligencia propia, porque muchos pueden decir, no, yo soy pecador porque nunca tuve a Cristo. Ciertamente tenía cierto pecado, pero también lo hacía deliberadamente. Mas, sin embargo, cuando nosotros también somos semejanza de la muerte y de la resurrección, es porque no podemos decir, oh, Señor ha perdonado mis pecados y Él solo va a perdonar mis pecados y Él no requiere de mí que yo renazca como una nueva criatura. Voy a seguir siendo la misma criatura vieja, al cabo Él ya pagó todos esos pecados y ya el pecado ya no tiene el poder sobre mí. Sabiendo esto, dice el 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Fíjese la semejanza que está haciendo Pablo. ¿Cómo quedó el Señor Jesucristo crucificado, hermanos? Atados de pies y manos. Bueno, y a Él no solo ataron, lo clavaron, hermanos. O sea, por Él mismo, ahora sí que no me malentienda, pero bueno, más bien no al Señor Jesucristo, pero una persona que era crucificada, hermanos, quedaba abierto a que le hicieran, o sea, quedaba totalmente sin poder hacer nada por querer librarse a Él mismo. Entonces, mire cómo lo dice Pablo. Hemos sido crucificados juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido totalmente. Así como esperaba el que estaba ahí, que esperaba la destrucción totalmente de su cuerpo, de su ser, de su vida. El que quedaba ahí era castigado con
con la crucifixión. A fin de que no sirvamos más al pecado. Pablo y ahí pone, mire, algo. El servir es propio de la decisión humana, hermanos. No es que te están obligando, eso te están dando el deseo. Hemos dicho que el que no sirve para servir, pues no sirve, ¿no? Entonces, deja claramente ahí publicado el deseo que hay, pero ahí está entre nosotros el si lo hago o no lo hago. O sea, la decisión queda abiertamente hacia nosotros. Dice, porque el que ha muerto, dice en el 7, ha sido justificado del pecado. Fíjese cómo está haciendo Pablo todo este juego de palabras, ¿no? El que ha muerto, o sea, el que ya ha sido pagada su deuda, él fue justificado. La justificación del Señor, su sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, pues nos hizo justa, nos hizo justos, ¿no? Y dice, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. ¿Por qué? Porque el morir, hermano, con Cristo, claramente como Pablo lo dijo, pues es una gran bendición. Yo creo que es la mayor bendición que Pablo tal vez pudiera tener en su mente. Porque él decía que, me acuerdo quién les escribía, pero les decía, si muero, pues era una gran ganancia. Pero dice, también dice, necesito quedarme vivo para todavía corregirlos a ustedes. Entonces, como que dice, si yo tuviera que elegir, como que hay una parte ahí que dice, no la traigo ahora. Pero claramente, hermanos, vemos aquí que hemos sido justificados del pecado y si morimos con Cristo, dice, también haciendo referencia a la muerte de lo que pasó con Él en el pecado, creemos, dice, que también viviremos con Él. Es decir, no solo cuando resucitemos y estemos con Él, viviremos con Él. Él se está refiriendo aquí claramente a nuestra manera de vivir después de nosotros ser bautizados y renacer como nuevas criaturas. Viviremos con Él, o sea, viviremos con el pensamiento de que ya no vivimos para nuestros propios deseos, sino para claramente servir al Señor que nos ha llamado. Viviremos con Él, no que solo vamos a ser justificados y no, pues ya me justificó el Señor, pues ya no me interesa vivir con Él, me voy, porque si no, Él mismo hubiera dicho, ¿cómo puede, dijo el Señor Jesucristo, una persona servir a dos señores? Son palabras del Señor Jesús, fíjese, claramente tal vez no agarró, tal vez así tan claro como Pablo lo dijo, pero más claro que eso, hermanos, al menos yo lo entiendo perfectamente, nadie puede servir a dos señores. Nadie, porque ama a uno y menosprecia al otro. No podemos decir, el Señor ya pagó la deuda de mi pecado, pero yo ya no vivo con Él. Fíjese aquí como dice, también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, mira las semejanzas que hace Pablo, ya no muere. Esto es una verdad, hermanos, total. Ya no muere. Por eso es que muchas de las acciones peregrinas que hacen otras congregaciones y todo eso, por eso es que va en contra de la palabra, porque el Señor, su sacrificio fue y es perfecto, hermanos, una vez y para siempre. Ya no hay que seguirlo crucificando, ya no hay que seguir haciendo cosas y así, no, ya el Señor, hermanos, murió una vez por todas para hacernos libres de nuestros pecados. Y encima, dice Pablo, ya no vuelve a morir. O sea, Él se presentó en cuerpo mortal, pero la muerte ya no se enseñorea más de Él. Hablando Pablo de lo que sucedió cuando el Señor justo tuvo que hacerlo pecado, o se hizo pecado, y llevó cargando o sea, es la paga que nos explicaba el hermano en el pasado, es la paga del pecado, no lo que entró la muerte por el pecado. Entonces su carne, o sea, literal, Él murió. Pero ya no va a volver a morir, ya murió, ya quedó así. O sea, ya el Señor ya pagó por eso, ya la muerte ya no se enseñorea de Él. La muerte, hermanos, en nuestra carne, sí claramente nos va a acontecer si el Señor no nos recoge, pero no la muerte espiritual eterna, hermanos. O sea, no la muerte, ya no vamos a tener ese pago como tal vez va a tener los Satanás y sus secuaces, hermanos. O sea, ya nosotros quedamos justificados por el Señor totalmente. Ya no se enseñorea más
de nosotros, ¿ok? Ya eso ya quedó anulado. Por eso es que el otro día iba a comentar, hay dos escenarios que se nos dan en la palabra de cuando, no me acuerdo el profeta, pero dice que él vio una visión que veía que Satanás subía a acusar a sus hermanos y que el Señor hacía referencia, Señor Padre, al Señor Jesucristo. Que ya el acusador incluso dice, ya no tiene nada de qué acusar, que día y de noche, fíjese, Juan lo vio en el Apocalipsis, dice de que él vio cómo el acusador que subía de día y de noche a acusar a sus hermanos era arrojado totalmente y era castigado. Pues ese es Satanás, el diablo, que es el mayor acusador. Entonces ya no hay, hermanos, de qué acusarnos a nosotros, porque o las acusaciones que él hace contra nosotros ya no tienen el poder de atarnos al pago que él va a tener. Ya no, porque ya el Señor ya nos hizo libres con el sacrificio perfecto de él. Por eso es que dice, ya la muerte ya no se enseñorea más de él, del Señor, cuando vino en la carne, ¿no? Totalmente, cuando vino en cuerpo humano totalmente y murió por nosotros, ya no vuelve a morir. Dice el 10, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Fíjese bien cómo lo dice, cuando murió el Señor, que se hizo pecado y llevó los pecados allí, murió una vez y por todas. Mas en cuanto vive, dice, vive para Dios. Pero en cuanto vive, para Dios vive. ¿Qué decía el Señor Jesucristo en todos los evangelios se nos aparece? Sobre todo en Juan. ¿Qué decía él acerca de la voluntad que él hacía? No sé, la voluntad del Padre. Fíjese, como un hijo obediente. Él siempre dijo, lo que yo hablo no solo viene de mí, viene del Padre, son palabras vivas del Padre. Para Dios vive. O sea, Pablo les dice, fíjense, para honra de Dios Padre, dijo en Filipenses también Pablo, cuando él vino en eso, que está en el capítulo 2 o 3 de Filipenses, cuando dice que él, siendo Dios, no tomó a menos, se hizo forma de hombre y tomó la forma de hombre y dice, para honra y gloria de Dios Padre, para Dios vive, dice aquí. Así también, dice el 11, vosotros considerados muertos al pecado. Fíjese lo que dice bien, considerados. Usted sabe que si alguien se considera, eso no significa que así sea. Es decir, espero no me malentienda acá. Esas personas que tienen sus mentes trastornadas, que se consideran ser unos animales, ellos no son animales, son personas como tal. O sea, usted se puede, el otro día que llenaba la aplicación para eso del trámite que hice, me pusieron dos opciones, yo no sé si a los que lo hicieron, pero a mí me pusieron ahí que con qué color me identificaba, y ponen ahí el blanco o el negro. Y pues no es por ser racista, hermano, pero dije, bueno, sí estoy moreno, pero negro no soy. Así que bueno, no nos dieron de otro, ¿no? Entonces dice uno aquí, fíjese bien. ¿Con qué te consideras? Dice, considerados muertos al pecado. Deja en claro, hermanos, que nuestra carne sí va a seguir sintiendo el deseo pecaminoso, sí o sí. Pero nosotros, ya siendo libres, tenemos que considerarnos, y esa palabra considerarnos es plasma en tu mente, en tu corazón, ya no más, ya no puedes servir más al pecado, se acabó. Ahora sí que traza la línea, ¿no? Y di, no más, y no con nuestras propias fuerzas, con las fuerzas del Señor, hermanos, porque cuando intentamos por nosotros mismos, hasta ahí tronamos. Pero fíjese, hay que considerarnos muertos al pecado, nos habla de que nosotros, eso es algo que tiene que salir de nosotros, pero vivos, dice, para Dios, en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, en el Señor Jesucristo, porque Él nos ha justificado, porque Él es el camino al Padre, porque Él es el camino, es la verdad y es la vida. Él es la palabra cumplida, ¿ok? En el Señor, pero fíjese bien, para Dios en Cristo Jesús, siempre para honra y gloria de Dios Padre. Y quiero avanzar un poquito acá, pero acá, hermanos, traigo unas otras que podemos ver, otras
que van a reforzarnos a lo que Pablo está diciendo aquí. En Efesios 1, 6 y 7 dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos. Fíjese, ahí entra la justificación. Con la cual nos hizo aceptos. En el amado, dice. O sea, en el amado que es el Señor Jesucristo, ¿no? En el amado nos hizo aceptos. Fíjese cómo es Pablo, no se contradice. Y muchos dicen, no, ahí se contradice. Fíjese bien. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. O sea, hemos sido, hermanos, para alabanza de su gloria. En sí todo, hermanos. Todo en sí, por ejemplo, lo dijo numerosas veces en los Salmos David, que toda la creación de él le alaban y es donde toman sentido con los animalitos cuando entraron al arca de Noé, ¿no? Porque la creación de él, hermano, fue obediente a los animalitos. Pero el humano que el Señor puso en nuestro ser la decisión, o sea, no es que puso, sino que Él es justo y permitió, porque eso si no, Él hubiera sido manipulador, y sabemos que Dios no es manipulador, hermanos. O sea, es donde muchos dicen que es algo que no aparece en la Biblia, pero hablan de libre albedrío, no de la decisión libre, pero el Señor, hermanos, lo permitió. Fíjese a Jonás. Cuando Jonás no quiso ir, el Señor no lo detuvo, ¿no? O sea, no le dijo, no vayas y esto. No, él formó, vas a ir, de una manera u otra, me mandó un pez, ¿ok? Entonces vemos ahí ejemplos, por ejemplo, en Deuteronomio, cuando el Señor puso y le dijo, a los cielos y a la tierra, le dijo al pueblo de Israel, pongo delante de ti como testigos, les dijo, el bien y el mal, o sea, le dio a elegir, fíjense bien, he aquí, le dice, te digo, deseo de mi corazón, elige el bien, o sea, el mismo Dios diciéndole eso, te pongo, elige el bien, para que te vaya bien, ahora sí que literal, para que nos vaya bien. Entonces, vemos, hermanos, no sé si usted lo puede ver o no, pero en sí, hermanos, se ve porque nuestras adicciones y todo eso están tan arraigadas a nuestros seres, pero también el Señor Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y es ligera mi carga. Y porque tenemos al Espíritu Santo con nosotros, hermanos, Él nos redarguye. Por eso es que cuando hacemos falta, eso no está bien. Nos redarguye. Y cuando fallamos, por eso es que Él dice que nos azota. Porque al que Él azota, Él toma por hijo. Y si no, pues fuéramos bastardos. Entonces, es ahí donde vemos que nuestras vidas, pues tienen que reflejar la gloria de Dios, hermanos. Tienen que, pues, ¿cómo es que yo muero pero sigo viviendo? ¿Sí me voy a entender? Como que no. Lo cual, bueno, esto es decisión propia, hermano, de cada uno, ¿no? Porque todos se nos puede predicar. A mí, cuando yo estuve en mi país, se cansaron de predicarme acerca de esto y yo siempre decidí, por la maldad que había en mi ser, hacer lo malo. Entonces, se nos puede explicar de la mejor manera, el mejor teólogo, predicador pueden traer y explicárselo, pero si no va a haber una decisión propia en nosotros de hacerlo también, seguimos en lo mismo, viviendo literalmente una vida poco mediocre o muy mediocre para nuestro Señor. El 12 dice, bueno, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Fíjese, no reine pues el pecado. O sea, le da a los reyes, ¿quién los elige, hermanos? O bueno, a las personas que están en el poder, ¿no? Porque sí tengo entendido que antes a los reyes muchos ni los permitían elegir, sino que era como una cadenita, ¿no? Que venían. Pero ahora en la democracia, según que es el poder del pueblo, se le da la oportunidad al pueblo que elija a su gobernante, ¿no? Entonces, no reine, depende de nosotros si queremos que el pecado tenga un trono en nuestros corazones o en nuestros seres. O sea, no reine pues el pecado. Pablo da el consejo, pero va a depender de nosotros si lo tomamos o no. Dice, ¿por qué? En nuestro cuerpo mortal, de modo a que lo obedezcáis. Eso sucede cuando algo tiene la primordialidad en nuestros corazones, hermanos. Somos sus títeres, por decir algo, no somos ahora sí que vamos derechito allá, porque está esa primacía. Y fíjese que el Señor Jesucristo
el Señor tuvo que todo el Señor Jesucristo fuera primogénito en todo. Y dice aquí, en modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ciertamente, hermanos, vamos a ser tentados, pero el Señor no tienta a nadie, todos tentamos por nuestras propias concupiscencias, eso lo sabemos. Pero también dice que el Señor junto con la tentación nos da la salida. Entonces, porque si no fuera injusto, ¿no? Porque si no dijera, bueno, ¿cómo es que Dios permite que el hombre, cuando fue así y cayó y todo eso, pues todos dicen, ¿por qué? Si el Señor sabía que iba a pecar y se oyen, ¿no?, estas preguntas que... Pero bien, dice mucho, bueno, si Dios es, el Señor es tan misericordioso que nos da juntamente la salida. Con las concupiscencias, con esos deseos de concupiscencia, esas tentaciones que nosotros mismos sentimos. Entonces dice, bueno, él mismo da la salida. Por eso es que le decía que él mismo dijo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Y Pablo aquí totalmente les deja abierto a los romanos. Dice, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, hablando, hermanos, de todo su ser como tal. Miembros, entendemos que son parte de nuestro cuerpo que tienen una función característica, por ejemplo las manos, ¿no?, que hacen el tacto, y bueno, usted puede poner ahí, o sea, Pablo les está dando a entender, esta palabra miembros para ellos, hermanos, se traducía literalmente como eso, como los cuerpos mortales, no está hablando del espiritual que ya ha sido justificado, sino le dice, totalmente presenten vuestros miembros, ya no los presenten más al pecado, como instrumentos de iniquidad, que eso era lo que éramos antes. Por eso es que vivía yo, por no decir y ofender a nadie, pero vivía yo una vida desenfrenada, hermanos, en la iniquidad de este mundo, y había un deleite en eso. Dice, sino que presentaos vuestros miembros a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Si ve que hay muchas, por ahí decía alguien que predicaba de que, por ejemplo, ciertos altares que se levantan, que a veces usan para cosas, iniquidades totales, hermanos, depende de nosotros. Por eso es que hay una alabanza muy bonita que habla de altares, ¿no? O también del alfarero, de las vasijas y todo, o sea, depende de nosotros, hermanos, cómo queramos presentarnos al Señor. Y siempre hemos dicho que el Señor tiene misericordia, porque también a la iglesia en los Apocalipsis le reprendió la tibieza que había en los corazones de ellos. Da la enseñanza de que pues vivían más tal vez inclinados al pecado que a la voluntad del Señor de que fuéramos santos. Pero el Señor le dijo, te aconsejo que tomes de mí. O sea, el Señor le da la salida y le dijo, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno de los que le acabo de decir el mensaje oye mi voz, yo estoy a la puerta y llamo. Entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero si ven, nos da siempre ese, tú decides. O sea, es decisión de nosotros, porque Pablo le dice, presentemos nuestros cuerpos ya no más como al pecado, sino como instrumentos de justicia. Porque el pecado, dice, no se enseñorea más de vosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha hecho justos, nos ha justificado. Pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y aquí dice, está haciendo referencia a la ley. No, la ley del Señor es perfecta. La ley de que llevaba, hermanos, el pecado. O sea, la ley del pecado es que la paga del pecado es muerte. No se está refiriendo a la ley del Señor. Por eso es que ese canto de casa de oración no es por dar pero es algo que me llena, que dice que la ley de Jehová es perfecta, dice, sus palabras son aliento al corazón, parece que dice. Entonces, la ley de Jehová, hermanos, es perfecta en su totalidad. La palabra del Señor es perfecta, pero la ley del pecado que Pablo les está introduciendo aquí ya no va más. Ahora estamos en la de la gracia, hermanos. Esto, todo es por gracia, por algo inmerecido, algo que no nos merecíamos. También, hermanos, queda un poquitito más de tiempo, pero que me aguante un poquito. Quiero tomar también esto que también se nos habla en este tema, y lo mencionaba antes.
Dicen que los romanos, hermanos, también habían caído en el problema de que estaban abusando de la gracia del Señor. Ciertamente no es mentira, hermano. Les decía que en el tiempo que se escribió, aún también más en estos tiempos, estamos muy expuestos a falsos maestros, hermanos, a falsas doctrinas. Esto es tremendo, hermanos. Acuérdese que la palabra del Señor, yo sé que todos tenemos, sobre todo yo, muchos errores tal vez, o me cuesta a veces mucho, tengo mucho trabajo para lograr entenderla. ¿Sabe por qué? Porque yo no quiero, hermanos, hablar de mi propia cuenta. O sea, prefiero mejor, y ya se lo he dicho sobre todo al pastor, que mejor le doy la vuelta a unos temas porque claramente estoy estudiándolos y estoy tratando de tenerla para yo poder decir es así, hermanos, porque no podemos añadirle la palabra del Señor. Y hay muchos que abusan de la gracia del Señor. Y aparte de abusar de eso, le quitan o le añaden a su palabra. Por eso es que hay tantos predicadores ahora en día de que la supergracia y que pues qué tanto es tantito, dicen muchos, o predicadores que se limitan incluso a hablar en contra del pecado o de las cosas que están pues mal y se vuelven a libertinaje. Y el otro que les mencionaba, que es el legalismo, ¿no? Bueno, hay que tener un balance, hermanos. Hay que tener un balance y no es que nosotros tengamos toda la verdad, claramente no, pero tratamos, hermanos, de una u otra manera siempre buscar lo que más se apegue o más esté expuesto en la palabra del Señor para no tener, hermanos, o al menos yo no quiero ser juzgado por algo que haya dicho que no es así, hermanos, o que haya llevado a personas acarreando atrás de mí, como los líderes, muchos líderes ahora tienen, que llevan personas atrás de ellos, literalmente, ciegos, llevando otros ciegos, hermanos. Fíjese bien, en Judas, en el único capítulo que escribió, pero, qué escritura, ¿no? Literalmente habló solo de eso, ahí lo leo usted en casa, pero en el 3 y el 4 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra comunión, de nuestra común salvación. Fíjese bien, de entrada Judas les dice, de nuestra común salvación. ¿Quién nos dio la salvación? ¿Cómo fuimos justificados? Cristo, ¿ok? ¿Qué sucede? Que ahí estaba entrando esto. Me ha sido necesario escribirlo, dice, exhortándoos que contendáis ardientemente, fíjense bien, por la fe que ha sido una vez dada a los santos. La fe refiriéndose al Evangelio, hermanos, y refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, que es la fe que está en Él, que ha sido dada a los santos. Cuando dice santos, ya entra ahí también que está hablándose a los seguidores del Señor, como usted y como yo, ¿no? O sea, a los del pueblo del Señor, a los hijos de Dios. Porque algunos hombres, fíjense bien, han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, ¿ok? Este destinado no es que Dios destinó a ciertas personas, no. En su omnisciencia de Dios, en su poder de Dios, Él sabía que estas personas iban a errar. Han sido, dice, destinados para esta condenación por propio deseo de ellos. Hombres impíos, dice, que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Lo que Pablo les acaba de decir a los romanos totalmente, estaban tomando la gracia como la supergracia y haciendo a un lado lo que el Señor había dicho. Lo han convertido en libertinaje, en la gracia de nuestro Dios. Y ay, hermanos, ¿cómo batallamos con esto? ¿Cómo? Fíjese. Ay, es que es tan difícil a veces en nuestros seres, hermanos. Sobre todo los que tenemos criaturas, ¿no? ¿Cómo le damos a veces libertinaje en cosas? Y decimos, ay, Señor, al cabo, pero híjoles, hermanos. No podemos, hermanos, seguir nosotros, por ejemplo, avalando. Judas les dijo, quiero que ardan, les dijo, quiero que contendáis, o sea, no que peleen, pero sí que se unan y que predican de qué es lo que está incorrecto, hermanos, de qué es lo que literalmente no va, o sea, no va, hermanos. El deseo de que nosotros, no puede ir la santificación al lado de vivir como quiero, o sea, está bien,
sí queremos, hay un anhelo en nuestro corazón de santificarnos para el Señor, pero el santificarnos para el Señor deja totalmente a un lado el deleite en las cosas que agradan también a mi carne. Y dice, la gracia de nuestro Dios, y niegan, esto es lo que sucede cuando esto pasa, niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, con nuestros hechos, y lo negamos así también, hermanos, porque el Señor nos ha llamado, como llamó a su pueblo, a santificarnos. Y al no hacerlo, le sacamos. Hermana, ¿quería compartir algo? Sí, en la nueva traducción viviente, el versículo 4 lo dice más claro. Ok, gracias, hermana. En cuanto a lo que mencionaba antes, ¿verdad? Que hay personas, hay falsos maestros, incitan a que, como estamos en la gracia, que Sí. se peque deliberadamente. Solo voy a leer el versículo 4 cuando dice, les digo esto, porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Hasta ahí lo voy a decir. Fíjese, que más clarito que lo que acaba de decir, y qué bueno que hay esas traducciones porque nos ayudan a poder esclarecer más. Y es que se ha sucedido, fíjese, amadores, por eso es que también dice, bueno, en los últimos tiempos habrán amadores de sí mismos. Ciertamente muchas veces nosotros podemos caer en eso, pero hay congregaciones, hermanos, pobrecitas, pobres personas, los tienen bien, y es que es tan fácil, hermano, caer en eso, híjoles, es tan, sobre todo cuando le dan el auge a lo que a uno le gusta, ¿no? A lo que la carne le gusta, pues caemos bien fácil, o sea, yo podría ser quizás el primero, hermanos, de boom, ¿por qué? Porque la presentan, le dan una vuelta bien perfecta, y dijera uno, bueno, hermano, no podemos decir eso porque no hay sostén en la palabra del Señor. Mire, Pedro casi dijo las mismas palabras. En la segunda de Pedro, en capítulo 2, el 1 al 3, voy a leer Reina Valera, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, o sea, lo que había pasado. Dice, como habrá, oiga bien, a los que le escribió, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán, fíjese bien, encubiertamente, o sea, nos está hablando de una sutileza para hablarnos de cosas que nos envuelvan, herejías, eso es lo que sucede cuando exponemos la palabra del Señor de una manera incorrecta, se hace una herejía que ata a las personas, hermanos, en un pecado bien terrible, porque mismo Pedro lo dice, destructoras, o sea, híjoles, yo no sé si usted lo logra ver, pero dice, ahí está. Y aún dice, negarán al Señor. Y dice uno, ¿cómo es que va a ser maestro del Señor, pero lo van a negar? Por los hechos, por lo que predican, hermanos. Por lo que, ni siquiera lo que predican, no creo que sea predica, ese es un disparate que hablan y que tanto es tantito y que cosas así. Y dice uno, bueno, han caído en el libertinaje. Pero ahorita vamos a ver unos segunditos más de hermano. Ahorita vamos a ver de lo que es el legalismo también hay en la palabra del Señor acerca de eso. Dice, y aún negarán al Señor que nos rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Esto es lo que sucede, y no solo con ellos, sino con los que lo siguen también a ellos. Y muchos, dice, fíjese, eso es lo que más difícil, no muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino, la verdad, será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Bueno, no sé si lo entendieron, hermano, pero yo no creo que haya que añadirle más a eso. O sea, está clarito. Dice que de los cuales el camino de la verdad, que es el camino del evangelio, será blasfemado. Muchas veces nosotros también lo hemos hecho. Por nuestras acciones, hermanos, es blasfemado el camino. Hay que ser honestos, porque no somos, o sea, y nos reducimos, no somos perfectos, pero por más las acciones que están tan atados a mi ser, híjoles, ¿cuántas veces no he hecho yo ver mal el camino del Señor? Y dice, por la avaricia, ¿a poco no vio usted líderes ahora que están literalmente tirados nomás a la avaricia y al deseo de las riquezas y todo eso? O sea, más claro, dice, con palabras fingidas, o sea, nos está ahí difícil, hermano, la situación ha quedado bien ahí, y dice, sobre los tales,
ya de largo tiempo la condenación no se tarda. O sea, Pedro totalmente condena eso. Deme un segundito, por favor, hermano, ahorita nos vamos. Vámonos a lo que es Colosenses, eso lo puede ver del 2, 16 al 23, pero bien, voy a tratar de tocar esto. Dice, la frase, bueno, esa de Colosenses, dice, la Biblia explica que estas reglas son una sombra de la realidad mayores de lo que se encuentran en Cristo, y que la observancia de estas prácticas externas no deben ser una fuente de división o juicio entre los creyentes, ¿ok? Esto está en Colosenses, le dije 2, 16 al 23. Si alguien lo tiene que me quiera ayudar a leerlo. Gracias, hermano. Dice, el Reino Valera dice, por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, una nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente, hinchado por su propia mente carnal, Híjoles. y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo, moviéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a los mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todos se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Fíjese, o sea, está ahí plasmado clarito. Esa inclinación en cuanto al legalismo, hermanos, está errado. ¿Sabe por qué? Porque nadie la puede cumplir. Así de fácil. Yo cuando escuchaba esas, y lo digo aquí, no pretendo ofender a nadie de los que vayan a escuchar y nada, pero cuando escuchaba esas decía, híjoles, pero ¿cómo puede decir eso si yo estoy seguro que en algo ha de fallar? O sea, sí me doy a entender, ese extremo del legalismo, hermanos, no está allí diciendo de que Pablo nuevamente no está dando deliberadamente que nadie nos juzgue. No, ciertamente, pues tenemos que ser exhortados los unos a los otros, pero el juzgar aquí es como lo que dije yo la otra vez en la prédica que me tocó compartir. El juzgar aquí es como que le ponen la línea y que a fuerza lo haces así y a fuerza tiene que ser así y si no lo haces tú ya estás totalmente condenado. Ese es el problema. En el legalismo no dan o no se da, hermanos, no la opción, pero la oportunidad a la persona para que sea redimida o para que sea perdonada tal vez si hubo alguna falta en ella, ¿ok? Y se condena. Se toma el papel que solo le pertenece a Dios de ser el juez y condenar a muerte, incluso con condenación a las personas, a tales que hacen la salvación algo tan, ¿cómo sería la palabra? La hacen tan frágil, hermanos. O sea, si haces eso, perdiste tu salvación. O sea, ¿Dónde lo dice? O sea, claramente tenemos que vivir una vida apartada para el Señor en totalidad, pero ¿dónde hay que arrancar la página donde dijo Juan, abogado tienes para con el Padre? O sea, esa no la veríamos. Inclina a las personas a que vivan una vida que ni siquiera como Pablo le dice aquí, tales cosas, dice, a la verdad tienen cierta reputación de sabiduría, porque en el culto, fíjese bien, en el culto voluntario, en humildad, porque ciertamente es un buen deseo que como que lo plantean ahí, ¿no? De que no hagas esto y no hagas lo otro, pero eso es lo que el Señor Jesucristo le reprochó a los hipócritas de los fariseos, porque ellos ponían esas leyes terribles a las personas, las ataban, las molestaban tanto, hermanos, y ellos no la vivían. Entonces, esa inclinación también, hermanos, está errada. Y hay muchas, fíjese, condenan a personas a veces por vestimenta. Y no es que diga que no hay que entre nosotros. Sí, hermano, pues imagina, vengo yo aquí en playera sin mangas, hermanos, y que quiera ponerme yo así. Híjole.
ahí queden ustedes si me dejan, hermano, ahí tienen que agarrarme y atarme, ¿no? Pero tiene que haber entre nosotros, pero, si usas esto, estás condenado, vas para el infierno. O sea, ponemos yugos entre nosotros, hermanos, que ni aún nosotros podemos llevar. Me acuerdo por allá, y ahora aquí sí vamos a ser explícito, una iglesia de por allá de Chilamates, hay como en 10 años allá por El Salvador. Hubo una ley ahí que pusieron en esa iglesia, hermanos, en esa congregación. Bueno, era una iglesia porque todos, que tenían que el que tenía televisión en la casa iba condenado al infierno. No, hombre, hermanos, no habían televisiones en ese ranchito ahí. Adivinen quién fue el primero en irse al infierno que ya no aguantó sin televisión. Ese mismo. O sea, híjole. Y se compró uno de los plasmas que estaban saliendo de última y dijo, no, ¿saben qué, hermanos? No se puede hacer. Y ya están libres. Ahora ya están libres, pero se echaron, híjole. Y no es sino que dice uno, se da, no es, hermanos, que sí es malo estar tanto ahí, pero tiene su cierto beneficio, hermano. Pues si no, imagínense dónde va a ver usted noticias, por ejemplo. O a mí me gusta, y no es por aquí por alardear ni eso, pero a mí me gusta poner en YouTube pues, las prédicas del pastor Fleming, del pastor Guevara o del pastor Chuy, y pues en video ahí en la casa, pues yo me siento, o sea, tal vez le estoy dando mucho gusto a mi carne, pero yo me siento bien estar ahí y viendo y todo. O sea, a mí se me hace gran bendición. Pues para algo me sirve la tele, ¿no? O sea, tal vez no solo para estar ahí de ocioso, pero sí veo, o sea, no es que digo que, para eso, pero fíjese las pantallas aquí, para algo sirven, pero hacerlo, hermanos, algo de que si usted lo tiene, va para el infierno y usted no tiene, y dice, usted está más perdido que el diablo. O sea, usted se imagina condenar a alguien como lo que el diablo, o sea, el diablo sí ya no tiene arrepentimiento, hermano. Ahora, si se inclinan a la supergracia, hasta el diablo quieren salvar. Entonces, pues también como que no. También y también Pablo también habló a los Gálatas, lo que había leído anteriormente. Y fíjese, esa usted ahí se la dejo en el capítulo 3 de los Gálatas. Ahí si lo puede leer en la Nueva Traducción Viviente, deleítese, ahí va a estar una gran bendición. Pero también Pablo les habló en el 23 que habla de los hijos de Dios por medio de la fe. Y deja ver claramente que nosotros somos hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús, y todos los que fuimos unidos a Cristo en el bautismo. Y nuevamente, él toca aquí, no el bautismo de ese sacramento que hacemos en las aguas bautismales, que es parte de, pero está hablando del bautismo cuando el Espíritu Santo entra en nosotros por medio de la justificación y o sea, nos llena completamente. Les di más o menos a entender que tenía la idea de esos que hacían esas pinturas textiles que metían una prenda y la sacaban totalmente, era totalmente empapada y ya quedaba totalmente otro color. Y entonces le dice, fueron unidos a Cristo en el bautismo, dice, se han puesto a Cristo como si pusieran ropa nueva. Fíjese cómo le dice Pablo, que estoy leyendo Nueva Traducción Viviente, en el 3:27. Y ya vuelve y le dice, bueno, ya no hay judío, ni gentil, esclavo, ni libre, hombre o mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estaban dándose los mismos detalles. O sea, estaban queriendo unos hacer la supergracia y otros inclinarse por el otro. Yo espero, hermanos, que no malentendamos esta enseñanza, pero el Señor Jesucristo ciertamente hay muchas maneras que nosotros lo podemos notar en su palabra, que el Señor nos habla de eso, ¿no? De que pues ya tenemos una nueva vida en Cristo. Ya ciertamente hay vuelvo y les digo, a esa ley que tal vez nuestros cuerpos por inercia no está ahí, pero pues ya ha pasado, hermanos. Y el Señor, yo sé que Él nos da la fortaleza y nos da el entendimiento. Me acuerdo yo que oraba mal y le decía, Señor, no permitas que yo haga esto y que yo haga lo otro. Y eso es como que si cuando lo hacía Dios era el culpable. No, hermanos, eso queda de mí. Llegué a entender eso es de mí. El Señor me va a dar las herramientas necesarias. O sea, Él me va a fortalecer, con el Espíritu Santo me va a redarguir, pero igual hasta ahí, o sea, por eso es que dice cuando contristas al Espíritu Santo, es porque Él te redarguye y te pone, pero si tú decides, entonces,
Espero, yo sé que hemos quedado cortos, pero he tratado de cubrir o tal vez las partes que más influyen para que no se malentiendan estas partes y para que no se haga la supergracia o para que no se haga la que no puedes mover ni siquiera el pie en la iglesia porque vas derecho al infierno, muerto y aquí. Pero el Señor, hermanos, yo sé que Él, hermanos, está trabajando con nosotros en nuestras vidas, pero así nosotros también tenemos que presentarnos, como Pablo lo dijo totalmente, todo nuestro ser al servicio del Señor. Ya no a la iniquidad en que vivíamos antes, sino a la nueva naturaleza que está hecho a la semejanza de nuestro Señor Jesucristo. No sé si alguien quisiera añadir algo más en cuanto, o que tenga algo para añadir, ¿no? Pues, ¿qué le parece si inclinamos nuestros rostros y damos gracias al Señor por esta reunión? Le decimos, Señor, muchas gracias porque nos has permitido escudriñar un poco de tu palabra, Señor Padre. Te pido disculpas, Señor. Perdóname, Dios, si hay, Señor, algo que tal vez no enfaticé, Señor, o hay algo que me quedé corto, que lo más seguro es que se haya sido, Señor. Te suplico que me ayudes a poder perfeccionar más, Señor, lo que es la enseñanza, Señor, y te suplico que me des más sabiduría. Ayúdame, Señor, danos el entendimiento, el conocimiento a cada uno, Señor, y mis palabras, Señor, claramente, Dios, pues pueden ser, Señor, tal vez de edificación para ciertas personas, pero hay otras personas que también, Señor, lo van a tomar de menos, Señor, y se entiende, pero seas tú, Señor, tocando el corazón de esa persona y trayendo con tu espíritu, Señor, redarguye ese corazón, Padre, y así, Señor, podamos cumplir y no cumplir, Señor, sino vivir de la manera que tú deseas, de tu anhelo, Señor, que es, Padre, que nos guardemos y vivamos para ti. Señor, llévanos con bien a nuestros hogares, permítenos el día viernes, si tú nos regalas ese día, podernos reunirnos en la casa de mi hermano Sandro, Señor, poder estar allí y ser de bendición también para esa familia, Señor Padre, te suplicamos, Dios, nos guardes, nos permitas ese día, y si no, Señor, siempre ayúdanos, Padre, a mantenernos fieles en ti, Señor. Gracias por la oportunidad que nos diste, permítenos regresar con bien, Señor, y sea tu nombre bendito siempre. Amén, Señor, y amén. Hermanos, como les mencionaba, el día viernes con el hermano Sandro, ahí estamos en la reunión de oración.